Qué bueno es Dios. Denle un saludito a la distancia a su hermano, hágale gloria a Dios, amén. Qué bueno vernos. Gracias, muchachos, que Dios los bendiga. Gracias por disponerse para ser usado por el Señor. Buenos días a todos los hermanos y amigos que nos están escuchando por Facebook Live. Allá donde están en sus países, reciban un saludo cordial de su servidor, el pastor Fernando Angulo, y de esta congregación, que nos encanta saber de que hay gente que nos está siguiendo allá en México, posiblemente Guatemala, Honduras, aquí en los Estados Unidos, en otros estados, en Costa Rica. Que Dios les bendiga mucho. Déjenos sus comentarios, déjenos sus saludos. Nos bendice mucho saber que están con nosotros. Hay un viejo conocido que queremos saludar. Leopoldo, Dios te bendiga, hermana, bendiciones. Qué lindo que les bendecimos en esta mañana. Hay algunos que de repente no se acuerdan del hermano Leopoldo, pero nosotros sí. Que Dios le bendiga mucho, Leito. Qué gusto verle. No se le olvide, amado, así nada más un comercial antes de comenzar, mientras abre su Biblia en Efesios capítulo número 2. Si usted tiene la oportunidad de abrir su teléfono y como el culto está siempre saliendo en live, hágale un share para que su familia y sus amigos puedan también escuchar la palabra. Cuando usted y yo hacemos eso, cuando la mayor parte de las personas se han conectado y le han hecho share, William me enseñó unos datos de que han habido domingos o han habido miércoles que se han tocado más de 700 personas han visto entonces Dios está trabajando en medio de las circunstancias, y el evangelio ha llegado a lugares donde no se había pensado, a través del mundo virtual. Así es que la iglesia no se puede quedar atrás. Si el mundo lo está usando, nosotros también debemos utilizarlo, amén, porque no sabemos qué está haciendo Dios en medio de esto. Acuérdese lo que dice Eclesiastés capítulo 9 verso 5, que así como nosotros sentimos el viento, pero no sabemos de dónde viene ni para dónde va, que así como crecen los huesos en la mujer que está encinta y tampoco lo entendemos, así ignoramos la obra de Dios, el cual hace todas las cosas. O sea, en medio de esto que nosotros estamos experimentando, ¿cuántos saben de que Dios está trabajando? ¿Verdad? ¿Cuántos saben de que Dios está trabajando? Tenemos que creerlo y tenemos por eso que seguir aprendiendo y haciendo todo lo que podamos, ¿saben? Hoy vamos a tratar de terminar la serie, lo que hemos venido hablando sobre la importancia de conocer a Dios. Y quiero comenzar con este texto. ¿Está conmigo? Efesios capítulo número 2. Aquí está reflejado el cuadro de cada uno de nosotros y el propósito por el cual Dios nos ha escogido, nos ha perdonado, nos ha amado, ha tenido misericordia de nosotros para hacernos sus hijos. Quiero terminar con eso. Acordémonos que el domingo pasado hablamos de dos verdades fundamentales: de que fue a través de Jesucristo y de su venida, de que los seres humanos, no importa qué tan pecadores hayan sido, tenemos esperanza a través de la venida, por la venida de Jesús, su muerte y resurrección en la cruz del Calvario, y que él haber sido rechazado por el pueblo de Israel, hoy todos aquellos que le reciban y todos aquellos que creen en su nombre, Dios les ha otorgado el derecho de ser hechos hijos de Dios, amén. Por eso usted y yo estamos aquí en esta mañana. Pero también dijimos que en el capítulo número 8 y en el capítulo número 14 la Biblia nos enseñaba que la única manera de que el ser humano pueda conocer al Padre, porque hoy es nuestro Padre, porque somos sus hijos, solamente se puede conocer a través de conocer a Jesucristo nuestro Señor, amén. Así es que ¿cuántos tienen esa verdad en esta mañana? Acuérdese, nosotros
no somos o somos hijos de Dios, no por una religión, no por una iglesia, no por una denominación. Somos hijos de Dios porque hemos creído y recibido a nuestro Señor Jesucristo en nuestra vida como nuestro Señor y Salvador personal. Y todos los beneficios que Él hizo en la cruz del Calvario han sido aplicados a cada uno de nosotros por fe y por la gracia redentora de nuestro Dios. Amén. Sin embargo, la pregunta: ¿para qué Dios nos hizo sus hijos? Amén. No podemos hablar de conocer a Dios y de conocer todo lo que Él es, todo lo que Él significa, sin entender el propósito por el cual Él nos ha hecho sus hijos. Y en este texto con el que voy a empezar, el apóstol Pablo nos enseña muy bien nuestra vida pasada, nos enseña la experiencia de nuestra salvación, pero también nos empieza a mostrar algunos propósitos por los cuales hemos sido hechos sus hijos. ¿Están conmigo? Dice la Biblia: y Él nos dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduviste en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. ¿Cuántos se acuerdan de esa etapa de su vida? Porque acuérdense, esto tiene que ser una experiencia en cada uno de nosotros. Dijimos la semana pasada que una verdad en una persona de que es un hijo y una hija de Dios es que tiene una historia que contar antes de Jesús y la historia nueva con Jesús. Amén. Si alguien tiene una religión y nada más ha cambiado de edificios, esa persona no es salva, esa persona no tiene vida eterna y tiene que entender esta importancia. Este es nuestro pasado. Allá anduvimos todos nosotros. Amén. Pero ¿cuántos se acuerdan el día que Jesús apareció a sus vidas? Dice el verso 4: pero Dios, y aquí es donde viene lo lindo, nuestro Padre Celestial, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundancias riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Verso 8: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Verso 10: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Amén. Que Dios añada bendición a esta palabra. Es impresionante el cuadro como lo presenta el apóstol Pablo. Amado, cuando nosotros analizamos la iglesia, y no importa que es el tiempo que estamos viviendo hoy, ¿cuántos saben de que la iglesia no se ha detenido? ¿Cuántos saben de que la iglesia sigue para adelante y los propósitos de Dios siguen corriendo en medio de nosotros? Amados, cuando nosotros analizamos ahí el propósito del apóstol Pablo, principalmente en el verso 10, porque una vez que hemos nacido de nuevo y una vez que nos convertimos en hijos de Dios, la Biblia dice que somos hechura suya, que fuimos creados en Cristo Jesús. ¿Para qué? Para buenas obras. Y dice, las cuales Dios preparó de antemano para que nosotros viviésemos en ellas. Acuérdese algo importante: el ser humano fue creado a imagen y semejanza de Dios. Ya sabemos que el pecado vino a desvirtuar el plan original de Dios. El plan no cambió, pero sí se desvirtuó, ¿verdad?, las acciones y los procedimientos de las personas. Pero en Cristo Jesús, cada persona que viene al reino de Dios
por su sangre derramada en la cruz, esa persona empieza en un proceso para que la imagen y la naturaleza de Dios empiecen a ser restauradas como Dios lo planeó en el principio. Por eso dije el domingo pasado que toda persona que nace de nuevo tiene que entender de que no puede ser la misma jamás. Aunque es cierto que las dos naturalezas viven en nosotros, la gran realidad es que dentro del nuevo plan nosotros hemos sido creados para accionar de la manera conforme a la naturaleza de Dios en nosotros. Por eso dije en uno de los sermones que el pecado se ve tan mal dentro de la iglesia. ¿Por qué? Porque la iglesia de Jesús ha sido separada del mundo del pecado para vivir una vida de santidad delante de Dios. Amén. Porque ahora nuestras acciones, nuestros sentimientos deben empezar a parecerse a los pensamientos, al carácter y a la naturaleza de nuestro Padre Celestial. Amén. Mire cómo lo explica el apóstol Juan en la primera carta. Vayamos a la primera carta del apóstol Juan, en el capítulo número 3. Aquí hay un montón de cosas que lástima no tengo todo el tiempo para poderlo decir, pero usted y yo tenemos que entender, usted y yo que somos hijos de Dios, usted tiene que entender que ahora cuando nacimos de nuevo, algo especial de Dios fue depositado en nuestros corazones. Amén. Y cuando hablo de que eso especial es que es la naturaleza de nuestro Dios. Hay dos cosas muy distintas que yo quisiera que aclaremos en medio de esta verdad. ¿Cuántos saben de que de alguna manera antes de nosotros conocer al Señor, nosotros conocíamos el bien y el mal? Hay una ley de Dios escrita en nuestros corazones. La persona, aunque conozca o no conozca a Dios, hay una ley escrita en nuestro corazón. Vamos a poner un ejemplo. Usted y yo no somos cristianos. Usted viene y me roba a mí $100. Nadie tiene que decirle a usted de que usted hizo algo incorrecto. Amén. Porque hay una ley que nos lo dice. Pero si de la misma manera yo estoy bendecido y hay una persona en necesidad y saco $100 y lo bendigo con $100, nadie tiene que decirme de que esa es una acción buena. Hay algo aquí en el corazón que nos atestigua. Amén. Esa es la ley de Dios. Sin embargo, hoy para nosotros los hijos de Dios el asunto es distinto. La ley sigue estando ahí, pero ¿cuántos saben de que hoy usted y yo tenemos el conocimiento del bien y del mal para que nosotros solamente hagamos lo bueno? Amén. Por eso es que note aquí el apóstol Juan lo describe de una manera genial y maravillosa. Nosotros los hijos de Dios, amados, déjeme decirle, tenemos que ser distintos. No como muchas veces las teologías y los pensamientos de diferentes épocas de la historia del cristianismo lo ha dicho. Hay veces las personas han pensado que usted es cristiano por la manera como se ve por fuera. ¿Cuántos saben de que la manera como usted y yo nos vistamos no dice absolutamente nada de lo que usted y yo somos por dentro? Sin embargo, pero ¿cuántos saben que lo que usted lleva por dentro se debe ver todo bien por fuera? Amén. Hay un montón de cosas que muchas veces los predicadores, los pastores y los líderes espirituales han dicho que aunque tienen una buena intención, no concuerdan con el corazón de Dios. Por eso es que los religiosos de todas las épocas se han equivocado en tratar de decirle a las personas, casi que por obligación, cosas que Dios no ha enseñado, pero que a los ojos de ellos piensan que así es como se debe actuar para que usted y yo estemos bien de Dios. Acuérdese, una persona que conoce a Dios debe crecer hasta la madurez. Y cuando una persona es madura, nadie aquí en esta tierra le tiene que andar diciendo lo que tiene que hacer ni cómo tiene que ser. Una persona madura que conoce a su Padre Celestial y que ha llegado a esa madurez, él sabe lo que tiene que hacer y cómo debe hacerlo. Amén.
¿Sí me voy a entender? Esa es la actitud que debe tener un cristiano maduro, amén, en su manera de vestir, en su manera de hablar, en su manera de actuar. ¿Por qué? Porque los pastores y los diáconos y los sugieres, nosotros no necesitamos un policía. ¿Cuántos saben que el Espíritu Santo está viviendo con nosotros para decirnos: eso no está bien, eso está correcto, así es como se deben hacer las cosas? Amén. Porque somos hijos de Dios. Por eso mire cómo lo explica Juan. Mirad, dice el apóstol, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. ¿Está conmigo, amado? Primera de Juan, capítulo 3. Primera carta del apóstol Juan. ¿Sí está conmigo? Ok, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por eso el mundo no nos conoce, porque no lo conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, porque le veremos tal y como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. Todo el que permanece en Él, oiga qué lindo, no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Ahí está hablando de las personas en Cristo y sin Cristo, ¿verdad? Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo como Él es justo. Aquí lo aclara mejor. Dice: el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Esta expresión, el que practica el pecado, es la persona que vive en pecado continuamente, como estábamos nosotros antes de conocer a Jesús, ¿verdad? O sea, que hacíamos y deshacíamos y no pasaba nada. ¿Cuántos saben que hoy sí pasa? ¿Cuántos saben que hoy sí pasa? Porque somos hijos e hijas de Dios. Amén. Pero lo lindo de Él es que para eso apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo en nuestras vidas. Por eso la persona que se convierte en un hijo o una hija de Dios no vuelve a ser la misma jamás. ¿Cuántos se alegran de ser distintos hoy para la gloria de nuestro Dios? Amén. ¿Cuántos saben de que todo lo que hemos nosotros vivido y experimentado no ha dependido de nosotros? Es la obra de Dios en cada uno de nosotros. Amén. Por eso Él sigue recibiendo la gloria. Verso número 9. Todo aquel que es nacido de Dios. Levánteme la mano quien sabe que ha nacido de Dios. Note, todo aquel que es nacido de Dios, que dice la Biblia, no practica el pecado. ¿Está de acuerdo con esa declaración? Ahora, dice la Biblia o indica la Biblia aquí que el que es nacido de Dios no va a pecar nunca más. No, eso no dice la Biblia. ¿Cuántos saben que mientras vivamos en este cuerpo y mientras mantengamos esa herencia que hay en nuestro ser interior, cuántos saben que cualquiera de los que estamos hoy, aunque hayamos permanecido de aquí, podemos fallarle al Señor? Pero vea la diferencia. El que es nacido de Dios no practica el pecado. Son dos cosas muy distintas. Alguien, de repente alguien en esta mañana puede decir y puede venir con la conciencia de que hizo algo indebido ayer, esta mañana. Eso nos puede pasar a cualquiera de nosotros. Pero eso no indica que somos practicantes del pecado. Tuvimos un error, hicimos algo indebido. ¿Qué es lo que debemos hacer? Venir corriendo y pedirle perdón al Señor, amén, para que nos ayude a corregir nuestros errores y poder nosotros seguir adelante, amén. El concepto de todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado es que usted y yo vivimos de una manera distinta como la vivíamos antes, amén. Y todas las personas a nuestro alrededor lo entienden. ¿Por qué se da eso? Repito el texto: porque todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar. ¿Por qué? Porque es nacido de Dios.
¿Cuánto le dan gracias a Dios de haber nacido de nuevo? Eso es una bendición. Sí, démosle un aplauso. Es una bendición haber nacido. Es que no sé si me estoy expresando bien. Es que ¿qué sería de nuestra vida si hubiéramos seguido como estábamos antes de conocer a Jesús? ¿Quién sabe dónde hubiéramos estado? ¿Quién sabe qué nos hubiera pasado? Pero su amor y su gracia nos transformó, nos hizo sus hijos, y mire todo lo lindo que hemos experimentado por su amor y su misericordia. Amén. Por eso vale la pena, como lo he venido diciendo, reforzar nuestras convicciones, reforzar nuestras vivencias de fe, ¿verdad? De consagración, de servicio al Señor, de fidelidad, de consagración. Vale la pena afirmarse, porque los que nos hemos acercado a Dios, Dios solo bueno nos ha dado a nosotros. Amén. Solo cosas maravillosas. Por eso siempre nos tenemos que acordar del vocabulario de David en el Salmo 103. Bendice, alma mía, a Jehová, y no te olvides de ninguno de sus beneficios. Amén. Yo me alegro hoy de que mi vida no fue transformada por un hombre ni por una religión. Porque me acuerdo como hoy, cuando mi familia me decía: ¿por qué te tuviste que hacer evangelio? ¿Qué era? ¿Que no tenía religión? Sí tenía una religión, pero no había conocido al Dios que había hecho los cielos y la tierra. Amén. Y hoy que lo conoces, ¿por qué no te devuelves? Bueno, pues porque hoy que lo conozco, puedo escoger dónde se acomoda mejor los principios de la Biblia a una transformación de fe. Amén. Por eso las comunidades son importantes. Por eso las iglesias hay que valorarlas, cuando usted sabe que se predica la sana doctrina, que se enseña la verdad y que te ayudan a crecer en conocimiento y en la gracia de nuestro Dios. Amén. No se puede pecar porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios. Qué feo esto. Y los hijos del diablo. Bueno, así lo dice la Biblia. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Es impresionante el aspecto de entender, hermanos, de que hemos sido llamados para ser tan buenos. ¿Cuántos son buenos aquí esta mañana? Así como sin ganas de. ¿Cuántos saben de que somos buenos? Dios nos ha hecho buenos. ¿Y cuántos saben que cuando este corazón nos ha inclinado a hacer lo malo, eso no viene de Dios? Amén. Pero ¿cuántos saben de que Dios nos ha capacitado para ser buenos? Somos sus hijos. Su vida, su naturaleza, su presencia, su Espíritu Santo está con nosotros. Hoy la iglesia necesita, como lo hemos dicho, Jesús dijo: ustedes son la sal de la tierra, ustedes son la luz del mundo. Deje que esa luz brille delante de los hombres, viendo los hombres que vuestras buenas obras, para que así vuestro Padre Celestial sea glorificado. Muchas personas que están fuera, que no están en el reino, ellos no necesitan una religión más porque ya tienen una y no les ha servido. Ellas de repente no necesitan un sermón más para recordarles que están mal delante de Dios y que necesitan arrepentirse porque de repente alguien se lo ha dicho. Creo que la iglesia del siglo XXI necesita manifestar a Cristo a través de nuestras acciones con nuestros prójimos. Amén. Y para eso usted tiene que saber que usted es un hijo y una hija de Dios. Amén. Es que es interesante todo lo que la Biblia enseña. Miren lo que dice Gálatas, hermano. Gálatas en el capítulo número 4. Porque usted sabe que el Dios del Antiguo Testamento, cuando Dios se reveló al pueblo de Israel por primera vez,
¿Cómo creen ustedes que ellos conocieron a Dios? Como un Dios amoroso, un Dios así con una paternidad tremenda. ¿Y cómo conoció Israel a Dios? Hermano, como un Dios terrible. ¿Se acuerdan cuando llegaron al monte Sinaí? Que dice la Biblia que Dios llamó a Moisés y Dios bajó al monte. ¿Usted se acuerda lo que dice la Biblia que vio el pueblo de Israel? Dice que era tan espantoso lo que se veía allá. Y aquella tierra que tronaba, porque salían relámpagos y unas nubes, ¿verdad? Se posó, que dice que desde su tienda ahí se quedaban y nada más asomaban la nariz y le decían a Moisés: nosotros con eso que está arriba no queremos hablar. Vaya y usted y hable con él, y lo que él le diga, dígale que nosotros lo vamos a obedecer. O sea, fue una cosa tremenda. Nosotros no hemos conocido a un Dios tan real, tan palpable como ellos lo dijeron. Pero ¿cuántos saben que la diferencia entre ellos es que Dios estaba fuera de ellos y hoy Dios está dentro de nosotros? Amén. Es la gran diferencia. Dice Gálatas, capítulo número 4, verso 4. ¿Está conmigo? Gálatas 4, verso 4. ¿Está conmigo? Dice: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos, oiga qué lindo, la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama: Abba, Padre. ¿Sabe usted qué significa esa palabra en griego? Abba, Padre. Papito, papito. Es interesante. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Jesucristo. Oiga esto, amado. Para todos los que hemos sido padres, ¿cuál es la diferencia para un hijo? ¿Cuál es la diferencia para un hijo de que haya nacido bajo el concepto natural del matrimonio y una persona que haya sido adoptada? ¿Cuál es la diferencia que existe en la posición de ese hijo en esa familia? ¿Sabe que la acción más profunda que hay ahí fue la decisión de esos padres de amar a un hijo o a un niño que no era su hijo, amarlo de tal forma que lo hicieron parte de su familia y lo aceptaron como un hijo? Es la misma experiencia de nosotros. Nosotros, ¿cuántos saben que Efesios dijo que éramos hijos de desobediencia? Pero el verso 4 dice: pero Dios, que es grande en misericordia y por su gran amor con que nos amó. En otras palabras, no merecíamos ser sus hijos, pero su amor nos adoptó para que hoy fuéramos sus hijos. Y no solamente eso, que nos ha puesto en un nivel exactamente igual que su Hijo Jesucristo. ¿Sí lo puedo leer ahí? Y por cuanto sois hijos, dice el verso 6, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama: Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Jesús. Todo lo que Dios le dio a su Hijo, nosotros podemos participar de ello porque somos hijos e hijas de Dios. Amén. Escogidos, redimidos, adoptados para ser sus hijos. ¿Cuántos se sienten gozosos de que Dios te haya escogido? Porque ¿cuántos saben de que antes de que Jesucristo viniera, tú y yo solo merecíamos el infierno? Pero su amor nos traspasó del reino de las tinieblas al reino de la luz, y hoy disfrutamos esta vida maravillosa
que es el reino de Dios y el cristianismo por gracia y por amor. Amén. Dicho y explicado que es una vez de que su naturaleza está con nosotros, de que fue su amor el que nos transformó, su gracia para hacernos hombres y mujeres de bien. Efesios capítulo número 5. Y con esto termino para que oremos. Uciel, ¿usted cree que podemos pasar y cantar la última canción que cantamos? Jóvenes, ¿nos ayudan? Porque creo que Dios, con este contexto y ese entendimiento que hemos visto, yo creo que le podemos dar la gloria a Él, ¿no es cierto? Y nos vamos a preparar para hacerlo de la mejor manera. ¿Está conmigo en Efesios? Yo no sé si usted ha pasado muchas veces por este texto. Yo había pasado muchas veces sin notar este detalle y nunca más, siempre que paso por este texto, me tengo que detener para darle gracias al Señor. Meditar lo que estoy haciendo, meditar cómo estoy viviendo, porque es un punto de reflexión. ¿Cuántos son hijos e hijas esta mañana? Déjeme ver, porque esto va con nosotros. Oiga lo que dice la Biblia. Sed pues imitadores de Dios como hijos. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Para todos los padres que estamos aquí, ¿cuántos saben que nuestros hijos tienen un montón de características de nosotros? ¿Está de acuerdo conmigo? A muchos por los genes, ahí se les pegan un montón de mañas, ¿va? Duermen de la misma manera, roncan de la misma manera, ¿verdad? Comen de la misma manera, porque eso se transmite por los genes, pues es parte de la herencia. Hay veces los temperamentos, ¿verdad? Es que es calladito como el papá, ¿verdad? Es que es humilde como la mamá, se pasa. Bueno, pues son hijos del padre y de la madre. Pero ¿cuántos saben que cuando los vamos formando también hay un montón de cosas que aprenden de nosotros? Enséñale a un hijo a ser orgulloso para que vea. Enséñale a un hijo a ser altivo, a ser autoritario. Enséñeselo y verá el montón de problemas que esa persona tendrá en el mundo. Pero enséñele a un hijo a respetar, a amar al prójimo, a ser bueno, y usted lo verá triunfando sobre la vida. Enseñemos, ¿por qué? Pero vea lo que dice la Biblia. Seamos imitadores de Dios como hijos amados. ¿Cuántos han aprendido algo del Señor? Póngase en pie, por favor. ¿Cuántos han aprendido algo de Dios? Este es el corazón de conocer a Dios. Esta es la esencia de conocerlo, irnos pareciendo más a Él, más a Él, más a Él, para poderle imitar. Oh, hay un montón de personas que necesitan conocer a un Jesús, conocer a un Padre Celestial a través de hombres inmortales como nosotros. Aleluya, sí, Señor. Vamos a repetir una vez más. Quiero conocerte. Vamos, digámosle al Señor para que Él nos ayude. Señor, queremos imitarte, queremos ser como tú, Señor. Sí se puede, sí se puede, sí se puede. Dice la Biblia que Dios escogió a David porque tenía un corazón como el de él. Revelanos tu gloria. Sí, háblanos a nuestro corazón. Deseamos ir mucho más en ti. Aleluya. Queremos tu presencia, Jesús. Si alguien nos está mirando ahí por el internet y no conoce a Jesús, este es el momento. Entréguele su vida, pídale perdón por sus pecados. Y al que está sentado, dile: Señor, yo quiero ser tu hija, quiero ser tu hijo. Te pido perdón.
Seamos imitadores de Dios como hijos amados. Aleluya. Al que está sentado en el trono, Padre, gracias. al que vive para siempre, siempre. Sea la gloria. Sea la honra y el poder, sea la gloria. Vamos todos los chicos, todas las chicas, levantemos las manos, démosle gloria a Él. Al Que está sentado, Padre, gracias por habernos perdonado. Gracias por tu amor. al que vive, Gracias por tu misericordia. sea la gloria, sea la honra y el poder, Sea la gloria. sea la gloria y el poder. Al que está sentado en el Aleluya, sí, Señor. que vive para siempre y siempre, sea la gloria, sea la honra y Oh, gracias, gracias, gracias. la gloria, sea la honra, el poder. Aleluya, sí, Señor. Gracias, Padre.